haber un dinero muy importante, señor, para la lucha contra el cáncer por primera vez. Vamos a estar muy atentos porque lo que tiene que suceder es que el congresista, como lo ha dicho, él va en el pleno del Congreso a decir, señores, quiero hacer una modificación a la ley del presupuesto y quiero pedir a la mesa de que se modifique la ley de presupuesto y para que se logre implementar la Ley General del Cáncer, se necesita que los dineros que sobran del Ministerio de Salud, en vez de ser enviados al Tesoro Público, sean redirigidos a lo que se llama el pliego 024, que es de prevención y control del cáncer. Si como cuenta, pues todos están de acuerdo y dicen, sí, vamos, levantan la mano y votan, va a haber una buena cantidad de dinero para la lucha contra el cáncer. Ver para creer, decían las abuelitas. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que suceda en el Congreso de la República esta tarde. Y usted lo escuchó aquí en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. En estos días hablábamos sobre el nuevo coronavirus y cómo estas variantes del coronavirus en todo el mundo se han ido comportando de manera muy peculiar. Cada país prácticamente ha tenido su propia variante, ¿verdad? En Colombia la variante Mu, en Perú la variante Lambda, en Brasil la variante Gamma, en Sudáfrica la variante Beta, en la India la variante Delta, en el Reino Unido la variante Alfa y así por el estilo. Pero hay una que es la más de todas las variantes, es la Delta. Pero ¿cómo ha ido este cambio en el Perú? ¿Cómo se ha producido este cambio de variantes? ¿Y cuáles son los métodos que se usan, que usa la ciencia, para seguirle la pista a las variantes? Vamos a conversar con el biólogo, el magíster Víctor Jiménez Vázquez, quien es magíster en biología molecular, es integrante del equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud. Magíster, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Ustedes, los expertos, son muy ocupados. Gracias por dedicarle este tiempo a los oyentes y televidentes de RPP Noticias. Cuéntenos, a ver, vimos que habían hecho una publicación en una revista importante que se llama Lancet de Latinoamérica, haciendo una especie de descripción de qué es lo que había pasado con estas variantes. Era la pelea. Nosotros aquí en el programa hablábamos desde comienzo de año, va a llegar el momento en que va a haber una pelea. Va a haber una pelea entre la alfa, la beta, la gamma, la delta, para ver quién es la más. Cuéntenos cómo ha ido esa observación que han hecho ustedes. Sí, totalmente, como usted lo describe, doctor. Nosotros en el equipo de Vigilancia Genómica Nacional, integrado principalmente por biólogos moleculares, técnicos de laboratorio y médicos, hemos realizado el seguimiento semana tras semana, principalmente para el año 2021, en que se implementó este equipo, ya mucho más grande, a partir de marzo más o menos, ¿no? Fecha en la que se determina la presencia de la variante Lambda, ¿no? Como usted bien sabe. En aquel momento teníamos Lambda y Gamma, la variante también brasileña, ¿no? En abundancia. Principalmente pudimos ver con nuestros esfuerzos que habían dos focos importantes, que era la Amazonía peruana y el resto del país, principalmente la costa. La Amazonía estaba plagada de Gamma y la costa y el resto del país, principalmente de Lambda, ¿no? Esto ha sucedido diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y en mayo, en quincena de mayo, detectamos la presencia de Delta. Delta se detectó primera vez en Arequipa y progresivamente ha ido ganando terreno. Hay aquí un aspecto curioso que le ha tomado 5 meses a Delta para lograr ser la variante predominante en nuestro país. Y bueno, también en ese intervalo hemos detectado la presencia de la variante Mu. Mu también estuvo presente durante bastantes meses, sin embargo también ha sido desplazada por la variante Delta, que como menciono y como todos sabemos, principalmente usted, es la predominante en nuestro país. Wow, o sea que la Delta es la más.
Es la más de todas las variantes. Y eso lo ha demostrado en todo el mundo, ¿cierto, Magíster? Cuando llega la Delta a cualquier lugar, toma por asalto y desplaza a todas las demás variantes. En Estados Unidos le tomó 7 semanas convertirse en menos del 1%, en más del 90%. En Inglaterra también tomó 8 semanas, casi 2 meses. A nosotros nos ha demorado 5 meses, nos dijo 5 o 6 meses. ¿Por qué ha demorado un poco más en el Perú? Efectivamente, aquí ha tomado bastante tiempo, a diferencia de otros países, otros lugares del mundo como en Europa o en Estados Unidos. Nosotros nos encontramos investigando ese hecho y no se puede contestar solamente desde el campo de la biología molecular. También es importante compilar datos epidemiológicos y datos de los pacientes que hemos registrado. Eso es muy importante para poder tener un alcance mayor de lo que sucedió. Pero tenemos indicios y ya los hemos comunicado desde el INS también a diferentes medios. Tenemos estudios que estamos realizando de seroprevalencia, pero pensamos que esta puede ser una de las claves, solo uno de los factores. Pueden haber factores genéticos, factores sociales, factores evolutivos, factores del comportamiento de las personas también. Por ejemplo, hemos tenido una ola que ha sido devastadora, la primera ola en el 2020. Como todos sabemos, comunico a la población que registramos como el país que más muertes tuvo por cada 100.000 habitantes, que encabezaba la lista, ¿no? Hasta hace muy poco. Luego tuvimos una segunda ola en el verano, de manera que podemos de aquí inferir que muchísimos peruanos y peruanas se han infectado y presentan, por tanto, una inmunidad ya. Adicionalmente a esto, empezamos en febrero, marzo, abril con la vacunación masiva de personas adultos mayores y progresivamente hemos ido avanzando en este cometido. Entonces, muy probablemente tenemos una inmunización mixta, ¿no? Por infección natural y por vacunación. Interesante. Esto quizás podría haber retardado el avance referido. Podría haberlo retardado. Magíster, vamos a hacer, por favor, una breve pausa. Cuando regresemos vamos a entrar en las características de esta variante Delta y sobre todo qué es lo práctico, qué es lo que nuestros oyentes deben saber para evitar la infección. Regresamos. Claro. Y tiene nacionalidad estadounidense y ahora vive en Buenos Aires. Así que si la conoce, mándele un WhatsApp. Dígale, feliz cumpleaños, Julieta. Está cumpliendo hoy día 51 años, Julieta Venegas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En el programa estamos hablando sobre el virus, sobre cómo este virus, las variantes diferentes de la evolución del virus en el país ha ido en estos meses. Y estamos conversando con el biólogo, magíster en biología molecular, Víctor Jiménez Vázquez. Él trabaja en el Instituto Nacional de Salud y nos ha dicho algo interesantísimo en la primera parte de la conversación. El lugar a donde ha llegado Delta ha tomado por asalto y ha desplazado a todas las demás variantes que podían haber en esos lugares. Y lo hizo rápido. En el Perú no. En el Perú le ha tomado 5 a 6 meses convertirse en lo que se llama la variante predominante. Y el magíster dice que eso podría ser porque la población ya tenía una cierta protección inmunológica a través de la vacunación y a través de las altas cifras de prevalencia de infección que ya tenía. Magíster, ¿cuáles son las características que tiene desde el punto de vista biológico esta variante Delta que la hacen así que se convierta en la más de las variantes? Bueno, doctor, esa pregunta es una de las más interesantes. Realmente se han hecho estudios in vitro sobre, por ejemplo, una de estas características es el escape inmunológico que presenta la variante Delta, que se ha comprobado que es mayor que en las otras variantes. Otra de las características es que presenta una mayor capacidad de transmisión. Hay un parámetro que se emplea en una disciplina que se conoce como filodinámica, que se conoce como el RT, que se puede estimar solamente con la información genómica. Esta es la tasa de transmisión que tiene.
y se ha determinado que la tasa de transmisión de Delta es mucho mayor, por lo cual se explica que sea más infecciosa. Estas son inferencias que se pueden hacer por el terreno de la epidemiología, pero también por el terreno de la biología molecular y de la bioinformática. Ok, entonces es esa enorme capacidad infecciosa que tiene y también tiene, por lo que tenemos entendido, una capacidad como para burlarse un poco de los anticuerpos que se generan con las vacunas, ¿cierto? Así es. Sí, doctor, efectivamente, recordemos que las vacunas que están circulando alrededor del mundo y que se aplican han sido diseñadas principalmente con la variante, con la versión de Wuhan del virus, ¿no? O sea, la versión original. La primera. Así es. Sin embargo, ya estamos ante la presencia de una variante que reta a la vacuna. Sin embargo, es importante mencionar que, como se ha visto alrededor del mundo, todas las vacunas cumplen el cometido de proteger a las personas a nivel poblacional. O sea que la población vacunada entra menos en unidad de cuidados intensivos y entra a sintomatología grave, ¿no? En menor proporción. Efectivamente. Y antes de ayer se dieron a conocer unas cifras aquí en Estados Unidos muy interesantes, Magíster. Aquí hablaron de un estudio que se ha hecho ya con las dosis de refuerzo. Y fíjese lo que dijeron. Si se compara a una persona que ha recibido una dosis de refuerzo de las vacunas con las que están completamente vacunadas, o sea que solo tienen 2 dosis, las personas que han recibido la dosis de refuerzo tienen 11 veces menos posibilidad de infectarse y casi 20 veces menos posibilidades de morir. ¿Y por qué es importante en relación a lo que estamos hablando? Es que en Estados Unidos en este momento todo es Delta. O sea que las vacunas que tenemos actualmente, Pfizer y Moderna, Pfizer se usa en el Perú, pues protegen contra Delta. Entonces Delta podrá evadir un poco, pero con lo que tenemos las 2 dosis, más la dosis de refuerzo, sí es posible combatir a Delta. Esa es una muy buena noticia. Exactamente, doctor. Sí, como usted lo refiere, usted que más que nadie que vive en los Estados Unidos puede ser testigo de ello. En el Perú también hemos logrado a través del secuenciamiento genómico iniciado en 2020 y ya 2021 en una nueva fase, hemos logrado los primeros 10.000, más de 10.000 genomas ya peruanos que han sido producto en un 90% por el Instituto Nacional de Salud. Y gracias a ello hemos visto el avance que le mencioné hace un momento de los linajes y las variantes del virus y sabemos que ya nos encontramos en una predominancia de Delta. Pero esto lo cruzamos con datos epidemiológicos y podemos ver que, bueno, como se ha visto en otras partes del mundo, la pandemia es la tercera, cuarta o quinta ola, es de los no vacunados. Efectivamente. Pues qué bueno. Y la vigilancia genómica en nuestro país, en este momento, en noviembre del 2021, hemos mejorado mucho, usted nos dice, este año, y eso es cierto. En este momento, comparados con los demás países, si hiciéramos un ranking como el del fútbol, ¿en qué ranking estamos en Sudamérica? ¿Se atrevería a decirnos? Sí, doctor, precisamente yo tenía unas diapositivas que había preparado para usted, y precisamente es la que se puede ver en pantalla. Ahí están las cifras, las puedo mencionar, están en barras de mayor a menor. Se puede ver qué país encabeza la lista de genomas, que es Brasil, con 73.000 genomas, más de 73.000 genomas. Sigue Chile con 16.000 genomas, como usted puede ver, la diferencia es grande de Brasil al resto de países. Y en tercer lugar, fíjese usted, en tercer lugar, doctor, nos encontramos nosotros con, al momento de hoy, 10.294 genomas. Qué bueno. Siguen países como Argentina, Colombia, Ecuador y otros más de Sudamérica. Pues felicitaciones, Magíster, a usted y a todo el equipo, obviamente al doctor Víctor Suárez y a todo el equipo del INS, que nos ha colocado en el tercer lugar en América Latina, cuando al principio de año o el año pasado estábamos probablemente en los últimos lugares. Felicitaciones por eso. Sí, doctor. Y quiero hacerle una pregunta en este camino, pero diferente. A ver, uno de los elementos más importantes de ustedes, los investigadores, es que lo que ustedes encuentran, lo que ustedes, digamos, investigan, pase a manos de los decisores de salud, de los que toman las decisiones, que son los políticos, los ministros, etcétera. ¿Ustedes tienen un mecanismo por el cual esa transferencia de conocimiento se hace rápidamente? Así es, doctor, qué importante su pregunta.
Tengo que mencionar que en el equipo de Vigilancia Genómica Nacional trabajamos semana tras semana, incluso sábados y domingos, incluso en casa, y los días viernes tenemos una reunión técnica, de la cual se emite un informe técnico que va directamente al Ministerio de Salud. En ese informe se detalla el progreso de las variantes, incluso ya no solo de variantes, sino a nivel más fino, de sublinajes que componen en este caso Delta y cuántos casos por departamento estamos encontrando, porque nosotros recibimos como somos parte del INS, como somos el INS, parte del Ministerio de Salud, compilamos muestras, recibimos muestras de las direcciones regionales de salud de las diferentes regiones del Perú, de manera que podemos ver semanalmente cómo va el progreso de la pandemia en nuestro país. Efectivamente, se emiten informes técnicos semanales para que el ministro de Salud pueda tomar decisiones. Tal es así, doctor, que nosotros, por ejemplo, encontramos la variante Delta en mayo e inmediatamente un equipo de colegas y médicos fueron a Arequipa a poder hacer una inspección, a poder buscar a los contactos de las personas infectadas, y estamos hablando del mes de mayo. Posteriormente, ya en fines de agosto, cuando detectamos las mutaciones características de Delta Plus, también recuerdo que usted también lo mencionó en su programa, se hicieron intervenciones epidemiológicas y cerco epidemiológico y vacunación masiva, incluso a personas de 18 años, cuando en el cuadro, en el calendario nacional aún no estaba programado. O sea, que nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos, nuestra vigilancia va directamente a hacer una consulta, como consulta para el ministerio. O sea, que aparte de hacer investigación científica, porque también hemos publicado artículos científicos, estamos preparando artículos científicos, ese no es todo el objetivo, sino que también servir al país a través de la consulta al ministerio y servir a la salud pública. Claro que sí. Le decía esto, sí, no, yo lo felicito, la verdad que sí. Yo sé que ustedes comparten esos documentos técnicos con el ministro de Salud. Se lo decía porque en las semanas anteriores habíamos discutido otra investigación del Instituto Nacional de Salud, que no es el Departamento de Vigilancia Genómica, obviamente, en el cual habían encontrado que más de 2.000 muestras, Magíster, que habían hecho hisopados para ver en el mercado, productos de alimentos, superficies, encontraron que uno solo de 2.055 había resultado positivo, pero eso lo habían encontrado en febrero de este año, en marzo quizás, y no se comunicó hasta noviembre. Entonces eso representa obviamente un retraso muy grande, porque son meses y meses que vivimos limpiando todo. Cuando eso se hubiera comunicado a tiempo en febrero, quizás hubiera ayudado a educar mejor a la población. Pues, Magíster, muy agradecido por su tiempo y felicitaciones, de verdad. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por la oportunidad. Quisiera aprovechar solo unos segundos mencionando que este logro que hemos tenido en el equipo cae muy bien justo con el Semana de la Biología, la Semana de la Biología que celebramos, ahora precisamente. Cumplimos un año más de existencia, de reconocimiento por el país, y este sería un logro de todos los biólogos, de todos los científicos investigadores del Perú, y estamos con todos ellos, porque muchas veces los biólogos estamos realizando una labor bajo la mesa y es importante siempre resaltar nuestros logros y que personajes como usted, tan ilustres y tan reconocidos y tan queridos también, nos brinden un espacio en su programa. La salud pública es un maravilloso paraguas que nos acoge a todos, y ustedes los biólogos son esenciales en la lucha y en la salud pública, Magíster. Gracias a usted, tengo muy buenos amigos biólogos, gracias por su tiempo y gracias por recordar el aniversario de los biólogos en el Perú. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias. Muy bien, qué interesante, pues qué buena noticia. Estamos en el tercer lugar en América Latina en lo que es vigilancia genómica. Eso es muy bueno. Sería bueno ponernos en el primer lugar. Regresamos con su pregunta, ¿le parece? Consultorio libre al regresar.